Hemos llegado a una de las clases más interesantes, que es la parte de ventas, y es que en este componente de ventas, para poder interactuar con la información de un carrito, vamos a valernos de un trade en el cual vamos a crear una serie de métodos que nos van a permitir poder guardar información en sesión, poder actualizar los datos, poderlos eliminar e interactuar con un carrito clásicamente como se hace en un sistema de ventas, en el que tenemos métodos para insertar, para actualizar, para consultar, para eliminar, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí pueden ver, por ejemplo, en pantalla que tenemos una tabla en donde yo estoy agregando un producto. Por ejemplo, me voy a la parte de productos, ven que acá tengo un notebook, me regreso a las ventas, escribo por ejemplo notebook, voy a agregar ese otro producto aquí a mi carrito, y esto lo que está haciendo es generando una sesión, y en la sesión se está almacenando esta tabla con la información de cada uno de los productos. Recuperamos la información, con unos métodos recuperamos el carrito, con otros métodos recuperamos los totales y hacemos cálculos detrás. Bien, entonces para hacer eso nosotros debemos de crear, o vamos a crear, un trade que nos va a permitir hacer toda esa parte del carrito. Bien, así que para crear entonces ese trade vamos a compactar todo, vamos a expandir app y botón derecho sobre app. Yo voy a crear un nuevo folder que le voy a llamar trades. Bien, dentro de este directorio trades, botón derecho, yo voy a crear un nuevo archivo y le vamos a llamar cart.php. Bien, entonces vamos a comenzar creando la definición de un trade. Si ustedes recuerdan o son nivel intermedio avanzado de Laravel, esto lo conocen bastante bien. Pero en realidad los trades no son algo exclusivo de Laravel, sino que es algo esencial que viene en PHP, y lo único que estamos haciendo es reutilizarlo dentro de lo que es el framework de Laravel. Así que para definir la sintaxis y escribir un trade, primero abrimos PHP y vamos a definir en dónde está ubicado nuestro trade. Namespace, vamos a colocar lo que está dentro de app / trades. Listo. Para organizar nuestros archivos dentro de lo que es esta estructura, este árbol de directorios y archivos, nosotros estamos definiendo que físicamente este archivo que se llama cart está en este path. Listo. Así que entonces vamos a comenzar a escribir ahora la palabra reservada trade, le vamos a poner un nombre seguido de trade, y el nombre debe de ser exactamente tal cual se llama el archivo. En este caso se llama cart.php, hay que poner nada más cart sin la extensión. Abrimos llaves y aquí tenemos ya la definición del trade para comenzar a agregarle más código. El primer método que vamos a crear va a ser un método que nos va a permitir crear una sesión con la información del carrito, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribirlo de manera protected function, y nuestro principal método se va a llamar cart key. Abrimos sus llaves y bien, vamos a ver cómo definir una sesión. En este caso nosotros, cuando estamos trabajando con carritos, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de la complejidad, normalmente utilizamos una sesión única para cada uno de los usuarios que están operando con nuestro sistema. Por ejemplo, acá yo puedo utilizar la sesión del usuario, y además puedo utilizar el ID del usuario, y además puedo utilizar un código generado, por ejemplo, con métodos de PHP. En este caso, como es un proyecto sencillo, simplemente lo vamos a definir de la siguiente manera. Yo voy a hacer un return y voy a escribir de manera hardcodeada un texto que se llama cart guión bajo, ¿vale? Entonces a este cart guión bajo, fuera de las comillas, yo le voy a concatenar session, abro paréntesis, flecha, get id. Listo. Entonces vamos a explicar qué sucede con esta línea de código que acabamos de escribir acá. Bien, acá lo que estamos haciendo nosotros es que vamos a llamar al método getID, el cual le pertenece al objeto session, ¿vale? En este caso el objeto sesión es una función global proporcionada por Laravel, que en este caso nos permite interactuar con la sesión actual del usuario en el sistema. Y entonces lo que hace el método getID, nos devuelve el identificador único de la sesión actual. Entonces para eso vamos a tener nosotros este identificador único para poder identificar dentro de las sesiones. Podemos tener muchas sesiones, pero dentro de las sesiones puede identificar de manera única el carrito del usuario, ¿vale? Entonces acá ya tenemos el método que se va a encargar de generar esa sesión con un ID único.
Ahora, este otro método que vamos a ver a continuación va a ser un método que nos va a permitir tanto crear como actualizar los items dentro de la sesión del carrito. Es decir, vamos a insertar un producto y este mismo método nos va a permitir actualizar su información. Entonces, pudiéramos hacer métodos independientes para cada caso. Me refiero, por ejemplo, un método para insertar, otro para actualizar, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a hacer en un solo método para ahorrarnos código. Ok, entonces voy a escribir ese método. Vamos a hacerlo de esta manera. Le vamos a llamar add or update, similar a como lo tiene Eloquent. Voy a eliminar esta parte del return. Y bien, este método en sí lo que va a recibir va a ser el producto que se va a insertar en la sesión y la cantidad de ese producto. Así que como argumento le vamos a poner acá product y le vamos a poner acá QTI, que sería una abreviación de quantity, y la cantidad por defecto la vamos a establecer en 1. Ok, entonces vamos a abrir con un try catch, y en este try catch vamos a comenzar a trabajar. Lo vamos a enfocar dentro de lo que es el try. Lo primero que vamos a hacer en cualquiera de los métodos excepto el de cart key es recuperar la sesión de nuestro carrito. Vamos a utilizar entonces nuestro cart unique ID. Es decir, acá estamos generando un ID único para nuestro carrito, lo vamos a recuperar aquí, y eso sería de la siguiente manera. Voy a definir una variable que se llame cartKey, y esto va a ser igual a this, y vamos a acceder a este método que se llama cartKey, y este método lo único que va a hacer es generar la sesión y nos va a retornar ese ID. Listo, ya lo tenemos ahí. Bien, una vez que entonces yo recupero el ID del carrito, lo que yo voy a hacer es obtener la información del carrito, es decir, todos los productos que tenemos almacenados en la sesión. Entonces acá, por ejemplo, podemos poner get cart, o por ejemplo obtener info del carrito, obtener productos, etcétera, etcétera. Ok, de esta manera lo vamos a hacer. Definimos una variable que se llame cart, va a ser igual a la sesión. Vamos a utilizar flecha, el método get, y dentro de paréntesis vamos a especificarle cuál es la sesión que quiero recuperar de las n que pueda haber en mi sistema. Yo voy a recuperar la que se llama cartKey. Vamos a poner una coma, vamos a poner acá un array vacío o paréntesis cuadrados o corchetes. Entonces esta línea de código específicamente hace lo siguiente: a través de session get, lo que intentamos acá es recuperar de la sesión una sesión con el nombre que me retorna este método de arriba. En caso de que no exista la sesión, en esta variable guardaríamos este valor, ¿vale? Que sería un array vacío o paréntesis cuadrados. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro carrito, ahora vamos a comenzar a trabajar con información del producto para poder calcular la cantidad contra el precio y sacar un total de manera individual de cada producto. Por ejemplo, price va a ser igual a lo que tenemos en el product, y product ya trae su precio. Vamos a generar el total para esta fila del producto. Utilizamos la función round de PHP, y dentro de la función vamos a poner simplemente algo sencillo como price por cantidad. Listo, aquí ya tenemos el total, y lo que vamos a hacer ahora es dos cosas: validar para insertar o validar para actualizar. Entonces la primera parte sería un update y vamos a validarlo así. ¿Cómo sabemos si en este momento vamos a insertar o actualizar un producto? De la siguiente manera: vamos a buscar dentro de nuestro cart si ya existe el producto ID. Si ya existe, significa que hay que actualizarlo, caso contrario lo vamos a insertar. Entonces, para saber si en nuestra sesión del carrito ya tenemos este producto que nos están pasando como argumento aquí arriba, lo hacemos con el método iset y le pasamos nuestro cart, paréntesis cuadrados, y le vamos a colocar product flecha ID. Listo, abrimos las llaves, ponemos un salto de línea y ponemos la parte del else. Entonces, si esta validación devuelve verdadero, significa que el producto sí existe. Por tanto, lo que vamos a hacer es simplemente actualizar la cantidad del producto en el carrito y el total de ese producto de manera individual en el carrito. Utilizamos entonces nuestra variable cart y vamos a ingresar directamente la posición del producto ID de esta manera. Escribimos product flecha, ok. El cart puede traer n cantidad de productos, y para acceder directamente
a un producto en específico, en este caso el que nos están pasando como argumento, colocamos cart, corchetes o paréntesis cuadrados, colocamos el ID del producto y volvemos a abrir acá otra vez corchetes y colocamos ahora QTI. Al final ponemos más igual y finalizamos con QTI. ¿Listo? Vamos a duplicar esta línea de código porque ahora vamos a actualizar la cantidad, en este caso, perdón, el total, y el total sería más igual a total. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es simplemente actualizar en esta parte de la condición, y en la parte del else es insertar. ¿Listo? Entonces, para insertar vamos a utilizar nuevamente nuestra variable, utilizamos product flecha id, así, y esto lo vamos a igualar, abrimos otra vez corchetes o paréntesis cuadrados, y dentro vamos a definir un array con la información, en este caso el id del producto, que va a ser igual a product flecha id. ¿Listo? Vamos a colocar varias líneas de código, así que yo lo voy a duplicar. Entonces el siguiente sería el name, el siguiente valor sería el price, y el último, mejor dicho el penúltimo, sería QTI, que en este caso no es producto flecha QTI, sino simplemente sería QTI. Y ahora sí, por último sería el total, y ese total lo tenemos en la variable total. Bien, entonces si existe se actualizan estas dos columnas, si no existe se genera un array y más abajo lo vamos a guardar en la sesión. Aquí lo único que estamos haciendo es guardarlo temporalmente en nuestra variable, pero todavía no lo guardamos en la caché para que permanezca y esté siempre disponible. Entonces acá guardamos la sesión y lo hacemos de la siguiente manera, utilizamos nuevamente session, ponemos un put, abrimos paréntesis, y acá este método de put nos está solicitando que le pasemos nuestra información del carrito, y lo tenemos. El primer argumento sería la clave de la sesión que nosotros queremos alterar o crear, en este caso lo tenemos en cart key, y el segundo argumento será la información en sí, que lo tenemos en nuestro cart, variable cart, que tiene la información de los productos. Hasta aquí nosotros ya tenemos la información guardada en la sesión, ya no se pierde, podemos actualizar la página, cualquier cosa, y sigue la información disponible. Hacemos un return true para darle feedback al usuario en caso de que quiera validar si el producto se inserta o no. Y lo que vamos a hacer dentro de lo que es el catch, yo voy a quitar esta línea de código, voy a hacer un log.info, y acá voy a colocar, por ejemplo, add or update, solamente para saber en qué línea de código está generándose un error. Y acá le voy a concatenar, por ejemplo, th get message. Bien, esto es para que se guarde en el log de Laravel lo que está ocurriendo. En el caso de que en este método suceda un error, se va a guardar botón derecho, lo vamos a importar, vamos a utilizar la opción que se llama Illuminate Support Facade Log. Y además de eso acá vamos a poner un return false. Bien, entonces hasta este punto lo que hemos hecho es crear nuestro trade. Le hemos agregado un método para definir una sesión única del carrito para cada usuario, y además creamos un método para insertar y o actualizar productos en la sesión del carrito. Vale, entonces vamos a dejar esta clase hasta aquí y en la siguiente continuamos. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.